gata es perra y si no es perra es niño. Así que sí, el 2020 y 2021 estuvieron muy presentes. Bueno, larguemos. Tienen que detengo el video para que no tengan no tener mala señal. Bueno, acuérdense, ustedes cómo podrían definir el mediastino. Tenemos así definición casera como para entenderlo. Es una región en la cual vamos a poder encontrar los vasos y al corazón y a los grandes Ajá, órganos. ajá, exacto. Tenemos un montón de órganos en el medio del tórax, en la parte central del tórax. Muchos tienen la ubicación torácica y muchos tienen que ver con el tránsito hacia el abdomen, como por ejemplo el esófago, ¿sí? Hay muchos nervios abdominales que pasan por el mediastino, muchos cumplen función en el mediastino y otros directamente van al abdomen, ¿sí? Entonces es un conjunto, es un paquete de órganos que está en el medio del tórax, ¿sí? Si se pone a pensar desde el punto de vista de la constitución de estos órganos, todos son bastante similares, todos van a tener una edad radiológica similar, que es la densidad de agua. ¿Sí? Tenemos las paredes del músculo cardíaco, son densidad agua, el contenido de sangre son densidad agua, el esófago, que en realidad es una pared muscular colapsada, porque no, desde el punto de vista fisiológico, nosotros como lo vemos a un paciente vivo, no va a estar distendido. Tiene algunas burbujas de aire que nos pueden dar referencia de que es el esófago, pero muchas veces está colapsado y no lo podemos, digamos, determinar como esófago si no sabemos realmente que va a estar ahí, ¿sí? En la posición que se encuentra. Entonces, son un montón de órganos que tienen la misma densidad de agua, que si ustedes se ponen a mirar en la placa, prácticamente yo no puedo diferenciar dónde empieza el ventrículo derecho, dónde termina el ventrículo izquierdo, dónde sale la raíz de la aorta, ¿sí? Pero yo lo que voy a poder diferenciar a nivel de la placa de tino es el contorno que toma contacto con el aire del pulmón, ¿sí? Como tenemos una densidad de agua, que es una densidad alta, en comparación con la densidad aire del pulmón, el torno, ¿sí? Que es justamente la interfaz entre una densidad y otra, es lo que voy a poder ver en la placa. O sea, vemos una silueta. Yo solamente voy a ver una serie de arcos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cada uno de estos arcos va a representar una estructura diferente, ¿sí? Y cada uno de estos arcos va a tener un tamaño determinado, un ángulo determinado, ¿sí? A partir de los cambios en el tamaño y en la ubicación de esos arcos, nosotros vamos a sospechar patología, ¿sí? Pero lo que estamos viendo en realidad es la silueta que nos dejan todos esos órganos que están en el medio del mediastino, ¿sí? Tanto en la radiografía de frente como en la radiografía de perfil, ¿sí? Lo que vamos a intentar diferenciar en la placa es a qué corresponde cada una de este contorno, ¿sí? Ustedes saben que tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Se acuerdan? Estamos viendo al paciente de frente, acá está la cabeza, acá están los pies, esto es derecho y esto es izquierdo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí. Ahí estamos. Eh, con lo cual tenemos un contorno mediastinal derecho, ¿sí? Y un contorno mediastinal izquierdo. Del lado derecho vamos a encontrar, digamos, una serie de estructuras que van a corresponder más a estructuras venosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener la aurícula derecha en este arco inferior, ¿sí? A la aurícula derecha va a estar llegando la vena cava inferior, por acá abajo. En algunos pacientes longilíneos se ve mucho mejor, en otros, como en este caso, se ve tan claramente el borde de la vena cava inferior, pero sabemos que está ahí, ¿sí? Arriba de la aurícula derecha se va a continuar con la vena cava superior y hacia arriba de la vena cava superior se va a continuar con la unión, digamos, con la conformación de la vena cava superior. ¿Cómo va a estar formada esa vena? ¿Cómo se forma anatómicamente? Por la unión del cabo superior, es por la Ujú. unión entre la ácigos y el tronquio o brachiocefálico de la vena.
Sí, igual la ácidos desemboca la vena cava, pero no la conforma, no la forma. La yugular ¿Sí? interna con el tronco venoso. Tenemos un poquito más arriba, tenemos la yugular interna, se va a unir con la vena subclavia y ahí va a formar un tronco, que es un tronco intermedio, que es el que va a formar realmente la vena cava superior, que va a ser el tronco brachiocefálico, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. ¿Sí? Por lo tanto, los que van a formar la vena cava superior van a ser los dos troncos venosos brachiocefálicos, el derecho unido al izquierdo y conforman ahí la vena cava superior. La ácidos desemboca en la vena cava, ¿sí? No la forma en su estructura. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, pero ahora sí. Entiendo. Entonces, digamos, tenemos la yugular, en el contorno de mediastino yo no voy a ver ni la yugular, Profe, en este caso, sí. la desembocadura de la ácidos, ¿la Ajá, podríamos ver? sí, totalmente. Se las mostré la semana pasada, no, la anterior, en una placa. Si quieren, después lo repasamos. Les mostré el lóbulo de la ácigos. Y ahora, cuando veamos el mediastino, vamos a ver perfectamente la desembocadura, el callado que hace, la desembocadura en la vena cava superior. Eso se ve bárbaro. ¿Sí? Eso no se preocupa. Ah, bien, gracias. Entonces tenemos del lado derecho, dijimos que era bien venoso, ¿sí? La aurícula derecha hacia arriba, la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha, y un poquito más arriba sería el borde superior del contorno mediastinal derecho, va a estar formada por el tronco venoso brachiocefálico derecho. ¿Sí? Que si se fijan bien, el tronco venoso brachiocefálico derecho tiene la misma orientación vertical que la vena cava superior. ¿Sí? La vena cava superior desemboca en la aurícula derecha, entonces todo va a quedar del mismo lado. ¿Sí? Esto es importante ahora después cuando lo veamos en tomografía. ¿Tá? Entonces tenemos todo ese es el contorno mediastinal derecho. Del lado izquierdo nos vamos a encontrar Profe, con un montón. Sí, yo quería consultar si del lado derecho se ve la aorta ascendente. se ve cuando está ligeramente aumentada de tamaño. Se superpone, fíjense, esta es la vena cava superior. En pacientes son o hipertensos o más añosos, a veces se ve la prominencia de la aorta ascendente que se superpone a la vena cava superior. ¿Sí? Y por lo general, cuando está más voluminosa, se la ve voluminosa al subir y voluminosa al descender. ¿Sí? Claro, o La sea, aorta. el botón aórtico estaría más... Y está ligeramente más prominente, más tortuosa Claro, la aorta descendente, ¿sí? Pero sí, habitualmente se puede superponer la aorta ascendente a la vena cava superior, ¿sí? gracias. Totalmente. ¿Mm? Hasta ahí estamos entonces. Del lado derecho, todas estructuras venosas vamos a encontrar. Y del lado izquierdo vamos a encontrar todas estructuras arteriales, ¿sí? Si se fijan bien, tenemos tres arcos, un arco inferior, un arco medio y un arco superior, ¿sí? Y un contorno que sigue hasta el vértice pulmonar. El arco inferior, ¿quién lo va a formar? El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es en su gran mayoría la parte más superior de ese arco, puede contribuir parte la orejuela izquierda, ¿sí? O sea, sería parte de la aurícula izquierda, ¿eh? Pero en sí vamos a ver que lo que predomina es el ventrículo izquierdo. El arco medio, que sería acá el que está marcado con 2, corresponde al tronco de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale de este lado, asciende, hace un ligero callado y luego da la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Primero la derecha, que pasa por debajo del callado de la aorta, y después la izquierda, que es un poco más alta. ¿Sí? Esto lo que va a formar principalmente es el tronco de la arteria pulmonar. Y el arco superior va a estar dado por el botón de la aorta, ¿sí? Va a ser parte del callado de la aorta, y ahora vamos a ver bien en tomografía que del callado lo que va a conformar el botón aórtico es la parte posterior del callado. ¿Sí? El extremo posterior es el que contacta con el pulmón izquierdo y el que da este arco. ¿Sí? Y hacia arriba va a estar dado este contorno, la última rama que da el callado de la aorta. ¿Que cuál será? La de La salida. subclavia izquierda. La subclavia izquierda, la arteria subclavia izquierda. Pues da primero, asciende la aorta ascendente, hace el callado, la primera rama que da, ¿cuál es?
La El tronco brachicefálico. El tronco arterial brachicefálico, la segunda, La carótida común. La carretera común izquierda. la carótida común izquierda, y la tercera, la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Entonces, el contorno, el borde superior del lado izquierdo va a estar dado por la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Y ahí, bueno, acuérdense que tenemos un ángulo cardiofrénico derecho, un ángulo cardiofrénico izquierdo, que puede a veces voluminado cuando son pacientes más gorditos. Hay almohadillas grasas que aumentan de tamaño y dan como el aspecto más voluminoso de ese sector, no es tan agudo el ángulo. ¿Sí? Y tenemos los ángulos costofrénicos que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Sí. profe. Profe, Sí. pero los costofrénicos se verían acá, en esta... Los costofrénicos, sí. ¿Que los nervios frénicos? No, perdón, el ángulo frénico. Sí, sí, tenemos los laterales, se ven en el frente, ¿sí? El ángulo costofrénico derecho y el ángulo costofrénico izquierdo. Después Ah. el anterior y el posterior lo vamos a ver en el perfil. ¿Sí? Y después, dentro Profe. de todo... Sí, Te quería preguntar para quedar segura. ¿El número 2 entonces sería la aorta? no, el 2 es el tronco de la arteria pulmonar. ¿Sí? El 1 es el botón de la aorta. O sea, empezamos de abajo para arriba, ventrículo izquierdo, tronco de la arteria pulmonar, botón aórtico, callado aórtico y arteria subclavia izquierda. ¿Sí? En ese orden. ¿Está? ¿A qué se le llamaría botón aórtico? Justamente al borde posterior del callado de la aorta. Fíjense, acá tenemos, este es un esquema del Netter, ¿no? La aorta sale bien del centro del corazón, la aorta ascendente sube, primero apunta hacia la derecha, sube, rota hacia la izquierda y hacia posterior y da el callado, ¿sí? Esta parte posterior del callado es la que toma contacto con el pulmón y da el botón aórtico. ¿Sí? No es ni la aorta ascendente ni la parte anterior del callado, sino es la parte posterior del callado. Ahora lo vamos a ver mucho mejor en la tomografía. ¿Sí? Pero el botón es en realidad el aspecto que tiene el contorno del callado de la aorta en la radiografía. ¿Sí? No tiene un correlato anatómico. Es el aspecto de la radiografía de ese bordecito del mediastino. ¿Sí? Profe, Y si no se- sí. perdón, en un informe de radiografía que indique que el paciente tiene botón aórtico prominente, ¿qué Ajá. implicaría? Y uno en realidad lo que están marcando es que hay un aumento del tamaño del callado de la aorta. ¿Sí? ¿Patológico Puede ser, o de variabilidad anatómica? puede ser constitucional, puede ser por hipertensión, puede ser incluso por aumento del tamaño de la aorta de causa aneurismática, digamos. Hay un montón de causas. Muchas veces tiene que ver con una cuestión o constitucional o con un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Con la hipertensión vemos que se vuelven mucho más tortuosas las arterias. ¿Sí? Entonces, en realidad es un llamado de atención que si hay algo que justifique ese aumento de tamaño, podemos ir a estudiarlo con tomografía. Pero habitualmente suele estar prominente el botón de la aorta en pacientes adultos mayores. ¿Sí? Vamos a ver después algunas imágenes de placas de chicos, en donde, si se fijan bien, hasta casi está aplanado el botón de la aorta. ¿Sí? El botón aórtico apenas se puede llegar a diferenciar del resto del mediastino. Y eso tiene que ver con el manejo de presiones, con una cuestión constitucional. ¿Sí? Pero por lo general, cuanto más grande es el paciente, más probable es que tengamos prominente el botón. ¿Sí? Puede tener que ver con algo patológico, como que no, ¿sí? Pero por lo general se asocia a hipertensión pulmonar, hipertensión arterial. ¿Sí? Profe, Sí. leí una forma de evaluar lo que es haciendo una línea imaginaria desde el botón hasta el ventrículo Ajá. izquierdo. ¿Y qué marca esto? Eh, la distancia entre el tronco, a ver, sí, el 2, digamos. El pulmonar. Exacto, la distancia entre ese y la línea, si había mucha distancia, podía ser que el ventrículo izquierdo esté más
aumentado o el botón aórtico? Mira, no es algo que, por lo menos que nosotros usemos en la práctica, ¿sí? No sé si tiene que ver con más una cuestión anatómica, pero es muy subjetiva la interpretación de los contornos del mediastino, ¿sí? Bien. Y tiene que ver mucho con esto digamos, de la práctica que tenga el médico que lo ve, ¿sí? Es complejo, no es algo, digamos, no es una ciencia exacta la determinación del arco de ningún arco del mediastino. A nosotros nos encantaría tener un ángulo perfecto y a partir de ese ángulo es patológico y si no, no lo es. Lamentablemente en medicina y mucho más en radiología no es una ciencia exacta, ¿sí? Entonces uno puede interpretar como aumentado de tamaño en base a estas líneas, pero tiene que ver con mucho de subjetividad, ¿sí? De interpretación del médico que lo ve. ¿Tá? Claro. Y es importante ver esto, que de acuerdo a la edad del paciente, a la constitución, incluso lo habíamos hablado en clases anteriores, a la posición del paciente al hacer la placa, nos puede dar falsas imágenes patológicas, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿se acuerdan que yo les había mostrado un montón de imágenes en donde se hacían con el paciente acostado, con una radiografía, que era una radiografía de tórax con un portátil, Sí, sí, en sí, donde que hay un se ve. ensanchamiento. Exacto. ¿Sí? Y en realidad no tiene que ver con una cuestión patológica, sino tiene que ver cómo se realizó la placa, ¿sí? La deshidratación, ustedes van a ver que todo el contenido, digamos, de sangre del cuerpo va a bajar. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en ecografía. Las venas se vuelven mucho más laxas, ¿sí? Entonces tiene que ver con el estado de condición, con la edad, con la constitución orgánica, con la constitución corporal, ¿sí? Por eso, lamentablemente, uno nos encantaría de, bueno, con certeza esto es normal, con certeza es patológico, pero sí tengan en cuenta que ante la mínima duda, si ustedes tienen una radiografía y ven que ese corazón está aumentado de tamaño, seguir estudiándolo. Después evaluaremos si lo ve cardiología, si se hace ecocardio, si hacemos una ecografía pensando en un tumor mediastinal, ¿sí? Bueno, básicamente, si bien el aumento del tamaño del corazón y la posición nos hace sospechar patología cardíaca, mucho mejores formas de evaluarlo que una radiografía de tórax, ¿sí? Tenemos electro, tenemos ecocardio, tenemos un montón de otras alternativas. Antes se contaba solamente con la placa como para poder saber si ese corazón estaba bien o no, ¿sí? Claro. Pero ahora es muy importante el tener como el mediastino normal para poder identificar cuando tenemos un tumor mediastinal, que es lo que queremos ver. O el aumento del tamaño de la aorta en un aneurisma, ¿Qué? o tenemos... Sí, ¿Un tumor puede desplazar el mediastino? totalmente, ocupa espacio, ¿sí? Un tumor dentro del mediastino ocupa el espacio de un órgano y desplaza órganos. Entonces altera el contorno mediastinal. Ahora vamos a ver, yo no les traje porque bueno, no es lo que queríamos ver, pero ustedes, es importante que se graben la imagen normal porque la imagen patológica es muy patológica, ¿sí? El aumento de tamaño de los cilios, digamos, son todas cosas que nos hacen pensar que puede haber una patología orgánica a nivel mediastinal, ¿sí? Bien, perfecto. Pues no no les traje ejemplos, pero tengan en cuenta que se ven y realmente cambian los ángulos de estos arcos que nosotros vemos tan suavecitos, cambian y se vuelven totalmente tortuosos, incluso hasta a veces es difícil de identificar si es una masa del mediastino o es un tumor pulmonar que toma contacto con el mediastino. Ante esa situación, directamente vamos a estudiarlo con tomografía y en tomografía con contraste, ¿sí? Que yo creo que es importante que tengamos en cuenta eso, saber cómo se ve normal y saber cómo seguimos estudiando en el caso de encontrar algo patológico. Acuérdense que para el mediastino también podemos recurrir a la resonancia magnética, ¿sí? Con todas las características de la resonancia. Tarda más, hay muchos que están limitados para entrar a hacerse un estudio, ¿sí? Por marcapasos, por cuerpos extraños metálicos, por claustrofobia, ¿sí? Tiene sus limitaciones, pero que podemos recurrir
A la tomografía, en primer término, yo creo que elección para el estudio de las masas mediastinales, y también podemos hacer una resonancia magnética con contraste, ¿sí? Para las lesiones pulmonares vamos a usar la tomografía, no es útil la resonancia para lesiones pulmonares, salvo las mediastinales o las torácicas. Si es un tumor, por ejemplo, de la pared torácica, también nos es útil la resonancia, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con tórax, primera opción es empezarlo a estudiar con la radiografía, que nos da un montón de información. Segunda opción, tomografía con contraste, ¿sí? Muchas veces si queremos estudiar patología intersticial del pulmón, podemos obviar el contraste endovenoso, pero si queremos estudiar patología mediastinal, el contraste es muy importante, ¿sí? Porque lo que se llena con contraste es una estructura vascular y lo que no se llena con contraste no lo es, ¿sí? Y nos permite diferenciar vaso de otras estructuras. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, yo creo que es muy importante que queden con ese concepto, ¿sí? Y así como tenemos un contorno, bueno, esto es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Como tenemos un contorno mediastinal en el frente, también vamos a tener un contorno mediastinal en la radiografía de perfil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mediastino lo tenemos en el medio, ligeramente anterior va a ser el corazón, ¿se acuerdan que lo habíamos visto cuando estudiamos el posicionamiento del paciente? Y vamos a tener pulmón hacia adelante y pulmón hacia atrás. Entonces el contacto del mediastino con el aire del pulmón nos va a dar una silueta mediastinal también en el perfil. Obviamente el contorno del perfil no va a ser el mismo que el contorno de la radiografía de frente, porque hay diferentes estructuras que contactan con el pulmón, ¿sí? Si yo les digo, bueno, el corazón viene por acá, acá sigue, esto es parte del mediastino y acá sigue, ¿no? Es sutil, pero bueno, se ve. Y la parte posterior a veces es un poco más, se puede definir mejor porque tiene mucho más aire y menos estructuras vasculares, ¿no? Si yo les digo, bueno, esta es parte del contorno mediastinal dado por el corazón, ¿qué parte del corazón estará formando el borde anterior? El ventrículo y la aurícula derecha, el borde anterior. Totalmente. Ventrículo derecho, totalmente, ¿sí? A veces aporta algo la orejuela, ¿sí? Pero la clave es saber qué es el ventrículo derecho. Ustedes se acuerdan que el ventrículo derecho prácticamente contacta con el esternón, ¿sí? De tan anterior que se encuentra. ¿Sí? Al estar rotado hacia la izquierda, el que contacta con el esternón va a ser el ventrículo derecho, ¿sí? Esa es una forma, por ejemplo, para diferenciarlo a la hora de ver la tomografía, ¿sí? Y cuando vemos el contorno, lo que vamos a ver es el ventrículo derecho, lo que le sigue hacia arriba del ventrículo derecho es lo que sale del ventrículo derecho, que es el callado de la arteria pulmonar, o el tronco de la arteria pulmonar primero, y después el callado de la aorta, ¿sí? Ese sería todo el contorno mediastinal anterior en la radiografía de perfil, ¿sí? Y hacia atrás, ¿con qué nos vamos a encontrar? La parte más baja de todo. Ventrículo izquierdo. Sí, pero antes El diafragma. tenemos diafragma, pero el borde que da la vena cava inferior entrando en la aurícula, ¿sí? Bien. Este bordecito tiene que ver con, fíjense, esta parte continúa, acá tenemos la vena cava inferior, pero no tenemos la aurícula que forma parte del contorno posterior. Lo que va a formar parte del contorno posterior va a ser primero algo del ventrículo izquierdo, muy poquito, y principalmente la aurícula izquierda, que tiene una ubicación posterior y superior con respecto al resto de las cavidades. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, perdón, pero no entiendo. Bueno, ¿Qué sería corazón y qué sería pulmón acá? Lo que está más pero radio- eso respóndemelo vos. ¿Qué es corazón y qué es pulmón? Eso, lo que sería más radio opaco. Radio Sería opaco es más blanco. anterior, exacto. Sería anterior, ¿qué es eso que está marcando? Sería corazón, ¿no? Corazón, y tipo, tiene una densidad de agua, músculo lleno de sangre. Y lo que está Densidad más de agua, posterior sería lo que es negro, pulmón, es radiolúcido, es el pulmón. ¿Sí? que se ven incluso los bronquios, digamos, las ramificaciones. En realidad principalmente se ven los vasos. Es lo que habíamos hablado de la trama pulmonar, que lo dan los vasos, las estructuras vasculares, tanto venosas como arteriales, van a ser todos vasos pulmonares, ¿sí? Y los bronquios son los que van a estar llenos de aire. Acuérdense, el aire se va a ver negro, ¿sí? Entonces el pulmón es donde voy a tener todo negro.
tenemos hacia adelante, tenemos una lengüeta de pulmón, hacia atrás tenemos prácticamente todo el resto del pulmón, tanto derecho como izquierdo, ambos superpuestos. ¿Sí? ¿Y las cavas dónde estarían acá? Las, Cava, la vena cava. y la vena cava inferior es la única que se ve, la superior no, porque no forma parte del contorno. Acuérdense, yo voy a tener un montón de órganos, digamos, la vena cava está ahí, pero no toca con el pulmón aireado. Por eso yo no voy a ver el contorno de la vena cava superior en el perfil, porque está superpuesto en un montón de otras estructuras. ¿Sí? Yo lo que voy a ver del mediastino es aquella parte del mediastino que toca con el pulmón. Al tocar con el pulmón y tener diferentes densidades, me va a formar un borde. ¿Sí? La vena cava superior acá no me aporta ningún tipo de borde. ¿Por qué? Porque está acá. ¿Sí? Está en algún lado de este sector que está superpuesto al callado de la aorta, a la arteria pulmonar y a las escápulas. Tenemos un montón de estructuras ahí superpuestas. Entonces, profe, en una RX de perfil no podríamos ver nunca la vena cava superior, pero sí la No, inferior. totalmente. ¿Sí? La vena cava superior la vamos a ver en el frente. ¿Sí? Por la posición que tiene. ¿Se entiende? Y Sí. la cava inferior, ahí la puede marcar de nuevo, por favor. Este bordecito se ve en la punta de la flecha, ¿no? Sí, sí. Sí, pero Este bordecito lo da la vena cava inferior entrando en la aurícula derecha. Pero la aurícula derecha no me forma parte del borde, ¿sí? Porque el borde lo va a formar parte del ventrículo derecho, perdón, ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, esta parte de atrás. ¿Sí? Y hacia arriba, si se fijan bien, acá lo que voy a tener es, en el perfil voy a tener los dos bronquios fuentes superpuestos. ¿Sí? Todo lo que tiene aire, acá tenemos la tráquea, ¿sí? Y tenemos los dos bronquios superpuestos. El que viene más en dirección al rayo, el que está más horizontal, va a ser el bronquio fuente izquierdo. Yo en el perfil lo voy a ver redondito. ¿Sí? Ese redondito que está ahí es el bronquio fuente izquierdo. Y el derecho, como es más vertical, ¿se acuerdan la posición? El que va a ser el derecho va a ser este. Y principalmente, como ya dio el bronquio del lóbulo superior, lo que va a corresponder a esta imagen tubular llena de aire va a ser el bronquio intermedio. ¿Sí? profe, una pregunta. Sí. Hacia anterior Sí. hay como una línea que es más radiosidad. ¿Qué es? Ajá. ¿Esto? No, bien hacia anterior de toda la silueta, casi al medio, se ve como medio oblicuo como ¿Esto? una línea. No, más abajo. No sé si se ¿Puede ve ser ahí. una de las coronarias? Claro, ahí justo donde tiene el cursor. ¿Esto que se está ve como acá? no, más arriba, más Subo. anterior. Más anterior, ahí, justo ahí, como dibujando el oblicuo hacia abajo y hacia anterior. ¿Eso qué es? Y en una placa, no sé, puede ser o el borde del ventrículo derecho o puede ser un vaso pulmonar. Esto que está acá no es una coronaria. Entonces, es muy difícil que ahora lo puedan llegar a ver. La coronaria está pegada al corazón. Si yo la voy a ver muy bien a la coronaria, si le pongo contraste y hago cortes finos a nivel del corazón. ¿Sí? Esta estructura se ve muy bien porque está rodeada de aire. ¿Sí? Entonces no está pegada al corazón, está rodeada de aire, es un vaso pulmonar que está superpuesto al corazón. ¿Sí? Por eso, digamos, no se fijen tanto en el detalle, traten de verlo de manera global la placa. ¿Sí? Y lo primero que tienen que ver es con qué densidad se ve, cuál es la ubicación y qué es lo que me permite ver esa placa. No se complica en la vida. ¿Qué es lo que me permite ver? Me permite ver el contorno. ¿Qué veo hacia adelante? Ventrículo derecho, la parte ascendente del tronco de la pulmonar y el callado de la aorta. No puedo ver otra cosa. ¿Por qué? Porque no toma contacto con el pulmón. Hacia atrás veo la vena cava inferior entrando a la aurícula derecha, parte del ventrículo izquierdo y principalmente la aurícula izquierda. Ahora ustedes quédense con la idea de que la aurícula izquierda en la posición tridimensional del corazón, el corazón está como inclinado con el vértice hacia abajo y hacia la izquierda, con lo cual la parte más alta va a ser la aurícula izquierda, que prácticamente, queda a nivel de los cilios, la aurícula izquierda. ¿Sí? Está bien alta, es como si fuera la mochila del corazón. Está atrás y arriba. ¿Sí?
Abajo vamos a tener los ventrículos, ¿sí? Y lo que vamos a tener acá, en la superposición de todas estas estructuras, fíjense, hay zonas radiolúcidas, hay zonas con aire y hay zonas que son blancas, que son vasos, ¿sí? Lo radiolúcido, lo que viene derechito, recto hacia mí, va a ser el bronquio fuente izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene una dirección horizontal, que es prácticamente la dirección que tienen los rayos cuando hacemos la placa. Por eso se ve con una imagen redondeada radiolúcida, ¿sí? Y esta imagen tubular con contenido de aire corresponde al bronquio intermedio, que es el del lado derecho, ¿sí? Y es el intermedio porque ya dio el bronquio del lóbulo superior. Todo lo que queda es el bronquio intermedio, que va a ir al lóbulo medio y al lóbulo inferior, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Igual profe. no desesperen, ¿sí? Esto es así y es verlo y verlo. Vamos a la tomografía y vamos a ver cómo se entienden muchas más cosas, porque la tomografía nos permite hacer cortes bien delgaditos a nivel de todo el tórax, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas estructuras diferenciadas del resto, ¿sí? Así que yo les diría que no desesperen todavía, no pongan caritas, que ya vamos a entenderlo un poco más. Y algo importante, que esto ayuda mucho para diferenciar patología, es la identificación de los espacios claros, ¿sí? Hay un espacio claro retroesternal que siempre tiene que haber aire, ¿sí? Si deja de haber aire es porque está ocupado por una lesión, ¿sí? Por lo general es un tumor del mediastino superior, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese espacio que no tiene aire, tenemos que pensar que hay algo patológico en el mediastino. Por lo general, ¿sí? Puede ser también pulmonar, pero por lo general es algo patológico del mediastino. Hay otro espacio, que es un espacio retrotraqueal, esta es la tráquea, ¿no? Entonces hay todo un borde posterior de la tráquea que tiene que estar lleno de aire, y tiene que haber pulmón con aire, ¿sí? Si esta parte no tiene aire, tenemos que pensar en un tumor del mediastino posterior, ¿sí? Que después veremos cuáles serán más adelante, ¿sí? Pero sí tiene que estar lleno de aire en el perfil. Y hay otro espacio que es el claro retrocardíaco, que se superpone acá los lóbulos inferiores derecho e izquierdo, ¿sí? Que también siempre tenemos que tener lleno de aire, ¿sí? Si no hay aire acá, es porque hay algo patológico que puede estar pasando. Entonces, del perfil que tenemos que saber, los bordes mediastinales, como se ven, son muy sutiles, son mucho más sutiles que en el frente. En el frente es mucho más claro, ¿sí? Pero sepan que bueno, el contorno también se puede identificar en el perfil, y tenemos estos espacios claros que tienen que respetarse siempre, ¿sí? Cualquier alteración de estos espacios claros, tenemos que sospechar patología, ¿sí? Profe, ¿podría Los- volver a marcar el espacio retrotraquear que tiene que estar claro? Fíjense, si es retrotraqueal está por detrás de la tráquea. La tráquea es muy delgada, viene por acá. Fíjense, toda esta columna esto es la tráquea, y este sería la pared posterior de la tráquea. De acá para atrás es el espacio claro retrotraqueal, ¿sí? Está incluso parte superpuesta a la columna. Si hay un sector yo de la columna que no veo, está tapado por algo, ¿sí? Yo tengo que ver la columna bastante bien, ¿sí? Y el espacio retrocardíaco. Son los tres espacios, tienen que tener aire en el perfil. Y ustedes me dicen, bueno, pero hay mucha superposición, tenemos los dos pulmones superpuestos, pero hay muchas veces que el perfil nos permite ver más patología que el frente. Y eso realmente, por eso es muy útil tener el par radiológico, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir, eso nos va a tocar después en patología. Entonces, esquema, ¿se acuerdan? Tenemos aurícula derecha, la orejuela derecha, que este es el contorno que habíamos visto, la vena cava superior formado por los dos troncos venosos braquiocefálicos, el derecho de un lado, el izquierdo del otro, ¿sí? Como los troncos venosos braquiocefálicos forman de la confluencia de la vena yugular y de la vena subclavia de cada uno de esos lados, vamos a ver que el tronco venoso braquiocefálico izquierdo se forma a la izquierda y la vena cava superior está a la derecha. Entonces, el tronco venoso braquiocefálico derecho tiene que cruzar de izquierda a derecha para buscar el derecho y formar la vena cava superior, que van a quedar del lado derecho, ¿sí? Porque desembocan en la aurícula derecha que está del lado derecho, ¿sí?
Por lo tanto, y esto me parece una tontería, pero es muy útil, ustedes, si se fijan bien, la aurícula derecha se continúa hacia arriba con la vena cava superior y se continúa hacia arriba con el tronco venoso brachiocefálico derecho, como si fuera todo a continuación, ¿sí? En cambio, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo cruz es más horizontal, ¿sí? Para poder encontrar al derecho la vena cava superior. Esto es importante cuando veamos ahora en tomografía, porque cuando hacemos un corte tomográfico, corte axial, el tronco venoso brachiocefálico derecho se va a ver redondito, ¿sí? Porque lo corto prácticamente en el eje vertical, y el izquierdo se va a ver alargado y cruzando de izquierda a derecha porque va a estar en esa posición en el cuerpo, ¿sí? Entonces yo con la posición de ambos ya puedo diferenciar que es derecho e izquierdo, por más que no tenga muy claro las posiciones dentro del espacio de ese paciente, ¿sí? Entonces, fíjense que no solamente tenemos estos dos troncos con diferente orientación, sino que los troncos venosos son más superficiales que las estructuras arteriales que son más profundas, están en un plano más posterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una aorta ascendente que va hacia atrás, hacia la izquierda, bien posterior es el callado de la aorta, este es el contorno, esta es la parte del callado que da el botón aórtico, ¿sí? Por eso hablamos de que es el arco posterior del callado aórtico que da el botón aórtico. Y ahí, a medida que va haciéndose posterior el callado, va dando los tres vasos. Primero el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda, subclave izquierda, ¿sí? En ese orden. Pero fíjense que vamos a tener en un plano superficial primero las venas, después tenemos las arterias, y después más abajo vamos a encontrar la arteria pulmonar dando sus dos ramas. La rama derecha da por debajo del callado de la aorta, la rama izquierda es un poco más alta y va hacia la izquierda. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a verlo qué pasa en los cortes. Estos son todos cortes anatómicos, esto es un preparado anatómico que se fue cortando como si fuera una tomografía, ¿sí? Acá tenemos los planos de corte de referencia. Este es un corte coronal, en donde vemos la aurícula derecha, hacia arriba tenemos la vena cava superior, ¿y esto qué será? El tronco Tronco Derecho. Totalmente, ¿sí? Fíjense que prácticamente tiene la misma dirección. ¿Sí? El tronco venoso brachiocefálico derecho es la continuación hacia arriba de la vena cava, ¿sí? El izquierdo prácticamente tiene una orientación más horizontal, ¿sí? Este está acá al izquierdo, ¿sí? Acá que tenemos, ¿qué está esto? El arco, la aorta ascendente. El aorta ascendente, ¿sí? Fíjense que nos damos cuenta que esto es ventrículo izquierdo porque tiene una pared grande como una casa. Vamos a ver que el ventrículo derecho, como maneja menos presiones, la pared miocárdica es mucho más delgada, ¿sí? ¿Y esto qué será que está acá? El tronco pulmonar. Pulmonar. El tronco pulmonar. totalmente, el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Que justamente acá es el punto que toma contacto con el pulmón y el que da el botón, el arco medio de la imagen del mediastino en la placa, ¿sí? Fíjense, este sería como la imagen mediastinal, ventrículo izquierdo, tronco de la arteria pulmonar, bueno, y ahí no tenemos el botón de la aorta que está más posterior, ¿sí? Entonces tenemos un corte bien alto, fíjense, estamos acá a nivel de la articulación esternoclavicular, ¿sí? Por detrás de esta articulación nos encontramos estas estructuras. Estas son todas estructuras vasculares, salvo esta, que tendría aire en la tomografía. Esto es un preparado anatómico, ¿no? Pero todos son vasos, salvo esto, que tiene aire, y salvo esto, que en realidad es el esófago, que está distendido para hacer este preparado. Normalmente en vida el esófago está colapsado, ¿sí? Pero fíjense la posición que tiene como para poder identificarlo, ¿sí? Entonces, salvo estas dos estructuras, que es la tráquea y el esófago, todo lo demás son estructuras vasculares y tendrían contraste si nosotros hiciéramos un estudio con contraste, ¿sí? Entonces, por detrás digamos, del manubrio esternal, en un plano bien superficial, nos encontramos con estas dos estructuras, ¿sí? ¿Hicieron una pregunta? Bueno. La primera estructura es más bien redondeada, ¿sí? Que está del lado derecho, y la otra tiene una forma más oblicua, más alargada,
¿sí? Acuérdense, esto es anterior del paciente, esto es posterior del paciente, esto es derecho y esto es izquierdo. Eso está claro. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, en un plano superficial tenemos una estructura acá y otra acá. Ambas tendrían contraste si nosotros le pusiéramos contraste endovenoso, ¿sí? Entonces, ¿esto qué será? Sería Vena el cava, tronco. brachiocefálico derecho. No, es Totalmente. Venoso Tronco venoso, brachiocefálico derecho. ¿Y este que está acá qué será? El izquierdo que está buscando el derecho para formar la vena cava superior. Totalmente. ¿Sí? Todavía no se unieron para formar la vena cava, ¿sí? Están, si nosotros ahora empezamos a bajar, vamos a ir viendo cómo se van a ir uniendo. Pero siempre acuérdense que tienen las venas una posición más superficial, ¿sí? A nivel del mediastino. ¿Tá? El callado de un- la boca no se ve ahí, ¿no? ¿Y por qué no En se ve? este corte. ¿Por qué Porque no no es se a ve? esa altura. Mirá dónde estamos. Estamos arriba, estamos En el iniciando. mediastino superior. Totalmente. Estamos entrando en el tórax, estamos justo, no estamos en el opérculo, porque ya tenemos pulmón ahí, pero estamos en la parte bien alta del mediastino. Entonces el callado de la aorta yo lo voy a ver abajo. Lo que estoy viendo acá son las ramas que da el callado, que son estos tres puntitos que... Tendríamos el tronco arterial brachiocefálico, ese es el primero que marcaste, Totalmente. hacia la izquierda, la carótida común izquierda y la subclavia más abajito. Totalmente, ¿sí? Entonces, no tengo callado, pero tengo sus ramas. Y si yo fuera un poquito más arriba, tendría en vez de 3 vasos arteriales, tendría 4. ¿Y por qué tendría 4? Por la división del tronco arterial brachiocefálico. Totalmente. Vería Profe, parte de una la consulta. subclavia. Sí. Ahí donde habían marcado el tronco arterial brachiocefálico, hacia Ajá. anterior, ¿qué es lo que se Ajá. está viendo? Eso. Y eso ¿Por qué? tendríamos que seguirlo. Para que lo sigo ahí, debe ser alguna venita. No, Ah, puede ser cualquier cosa. No lo sé. Pero hay que, siempre acuérdense, cuando tengan una estructura que genera dudas, hay que ir hacia arriba y hacia abajo y uno tiene una idea tridimensional de lo que estamos viendo. ¿Sí? Igual me Con un parece que es solo el mismo bronquio en realidad. O sea, hay como el, sí, bronquio no. el bronquio, no, perdón, el tronco. Puede ser que sea, o que sea parte de la curva del vaso. No lo sé. Maya, Sí. perdón, soy Fran, Managua, la ayudante. Creo que es la yugular interna que está buscando a la subclavia. Esta será subclave, pero es muy grande para hacer la subclave. Muy grande, sí, yo también la vi, pero por el corte por ahí Mirá, lateral. Me fíjate quedaba acá. ese dando vueltas. ¿No es el Este es tronco el corte venoso, 3. No, pero este es el Ah, es corte el 3. 3. ¿Ves que está mucho más abajo? Ya tenemos tronco venoso ahí. Yo creo que debe ser o alguna venita, que puede ser una venita. Sí, de tiroides, alguna IMA tal vez. Puede ser, sí, puede ser un ganglio. Por lo También. general uno lo vería un poco más clarito en este preparado. Pero bueno, por eso, con una sola imagen es difícil identificar. Pero bueno, no es nada, digamos, definido por estas tres estructuras. ¿Sí? Tenemos las 3 arterias, tenemos 2 vasos venosos, por eso se dice que este corte es el corte de los 5 vasos. ¿Sí? Tenemos 2 venas adelante, 3 arterias hacia atrás. ¿Sí? Y después obviamente vamos a tener la tráquea, que en la tomografía va a tener aire, y el esófago, que en la tomografía va a estar colapsado. El esófago lo voy a tener presente siempre, desde arriba, desde el corte más alto del mediastino hasta el corte más bajo del mediastino. ¿Sí? Hasta que prácticamente se continúa con el estómago. Así que esófago lo voy a tener siempre. Sí. Perdón, ¿puedes volver a repetir las arterias que se ven? Ahí voy. Tenemos tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, bien superficiales en la posición con respecto al esternón, arteria, el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? La primera rama del callado de la aorta, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Acá, fíjense, la arteria subclavia izquierda toma contacto con el pulmón. Ahí es donde da el contorno mediastinal más alto del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense que esto es un paquete, es como un ramillete de órganos que están en el centro del tórax. ¿Sí? Y lo que estamos viendo en la placa es justamente las partes de ese ramillete que toman contacto con el pulmón. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos tronco venoso brachiocefálico derecho. Es en la parte superior del contorno mediastinal derecho.
Todos, digamos, hay una correlación muy precisa entre las estructuras anatómicas, cómo se ven en la placa, cómo se ven en la tomografía. Pues es muy útil ver una y ver la otra, ¿sí? Seguimos uno más abajo, fíjense, ¿qué pasó? El tronco venoso del lado izquierdo se va haciendo más anterior porque está yéndose a la derecha, ¿sí? Seguimos con los 3 vasos, que son las ramas del callado de la aorta, tráquea y esófago, ¿sí? Bajamos un poquito más y se unieron los dos. Ya ahora, a partir de este momento, pasa a llamarse vena cava superior, ¿sí? Y donde teníamos los 3 vasos, que eran las ramas del callado de la aorta, uno más abajo tenemos el callado propiamente dicho. Y acá, como vemos, en la parte ascendente de la aorta tiene una ubicación anterior, cómo está más hacia el lado derecho, y cómo el callado va hacia atrás y hacia la izquierda, y hacia posterior, bien posterior, donde va a dar la aorta descendente, ¿sí? Entonces, cortes más altos a este nivel, vamos a tener los 3 vasos del lado de la aorta. En este nivel tenemos el callado mismo, y un corte más abajo vamos a tener la aorta ascendente y la aorta descendente. ¿Sí? Profe, ¿Se entiende cómo? Disculpa, ¿puede ser que se vea la vena ácidos un poquito más a inferior de lo que sería el esófago? Esperen, no desesperen. No desesperen que ya llegamos a la ácidos. La ácidos no la vemos acá. ¿Por qué no la vemos? Estaría del nivel Porque 7 para abajo. Estaría más abajo. Está más Desemboca en la abajo. cava inferior. Totalmente, la desembocadura la hace más abajo. Acuérdense, el callado de la ácido se hace sobre el bronquio fuente derecho, a nivel de D5, ¿sí? Es en el mismo nivel que se bifurca la tráquea, ¿sí? Más o menos en el mismo nivel. En niveles más altos, como estamos viendo acá, la ácidos ya hizo el callado más abajo, por lo tanto más arriba no voy a ver ácidos ni adelante ni atrás. Yo voy a ver el callado y del callado para abajo sí voy a ver la ácidos pegadita al cuerpo vertebral. Pero cuando hace el callado hacia arriba yo no lo voy a ver la ácidos. Posiblemente sean venas lumbares estas, ¿sí? Pero no es la ácidos. ¿Tá? Incluso habría que ver si son venas, posiblemente lo sean, ¿sí? Pero no es la ácidos esa. Vamos a ir un poquito más abajo. ¿Ahora qué es? ¿Qué estamos viendo? Ahora sí está la ácidos. Fíjense, es un caño lindo la ácidos, no es una venita chiquita, ¿sí? Piensen que trae toda la sangre que viene de las venas lumbares y no solamente a nivel torácico, sino también a nivel abdominal, ¿sí? Con la hemiácidos. Con lo cual tenemos un diámetro bastante interesante, ¿sí? Hacia el callado, fíjense, en el punto de bifurcación de la tráquea, voy más arriba, bien redondita la tráquea, voy más abajo, y ya tenemos la formación de los 2 bronquiofuentes. Ahí, en ese nivel tenemos a la ácidos haciendo el callado, ¿sí? Ya acá no tenemos troncos venosos brachiocefálicos, tenemos la cava superior propiamente dicha, y donde teníamos el callado de la aorta, tenemos la aorta ascendente hacia adelante y la aorta descendente hacia atrás. Esto sería el espacio que está por debajo del callado de la aorta, que es un espacio muy importante, ¿sí? Acá hay un montón de ganglios que cuando hay patología, estos ganglios aumentan de tamaño y se vuelven muy visibles en la placa y en la tomografía mucho más, ¿sí? ¿Puede ser que se llame, profe, el espacio Taylor o algo así? Un espacio virtual. El seno transverso sería. Taylor, no, nosotros por lo menos en radiología lo vemos como el espacio aortopulmonar, ¿sí? No sé si tiene un nombre propio, yo no lo conozco así. A la macro sí, es eso, Sí, pero en imágenes, ajá. haga hincapié en lo que dice Maya, sería la ventana aortopulmonar. Ajá. Por ahí lo leyeron de los libros los chicos, un espacio donde se puede meter 2 deditos, se levantan los corazones por debajo del callado aórtico, pero sería ese espacio al preparado. Claro, un espacio anatómico, Pero, digamos. claro, es anatómico, sí, tal cual, Ajá. pero corresponde a eso, a la ventana aortopulmonar. Ajá, bien, perfecto. Que es muy importante eso. Después le voy a mostrar de vuelta en el contorno mediastinal. En la placa, la ventana aortopulmonar, que está justamente entre el botón de la aorta y el tronco de la arteria pulmonar, siempre tiene que tiene que ser aguda y con una angulación hacia adentro, ¿sí? Nunca puede ser convexa. Si es convexa, tenemos que pensar que hay ganglios patológicos ahí abajo, ¿sí?
Acá me preguntan, bueno, ¿qué es lo que está por delante de la ácigos? Donde está desembocando la ácigos, la vena cava superior. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos son dos de los grandes vasos que encontramos en el mediastino, la vena cava superior y la aorta ascendente. La arteria pulmonar no la vemos porque va a estar más abajo, ¿sí? Y más abajo da sus ramas. ¿Tá? Y hacia atrás tenemos parte digamos, de la división bronquial, de la división de la carina, y hacia atrás el esófago ahora un poco menos distendido, ¿sí? Un poquito más colapsado. Voy un Perdón. poquito más abajo, sí. Adelante de la tráquea que había, eso que tiene el reborde blanco. ¿Esto? ¿Y qué será? Es grande como una casa. ¿No era el callado de la aorta? No. El callado no, porque el Aorta callado, ascendente. el callado quedó arriba. Este es el callado de la aorta. Ok. Voy más abajo, tenemos la aorta ascendente y la aorta descendente. ¿Sí? Bien, gracias. Vamos un poquito más abajo, tenemos vena cava superior, aorta ascendente, aorta descendente, ¿sí? Y acá ya aparece el tronco de la arteria pulmonar dando la arteria pulmonar izquierda, que es la más alta, ¿sí? Por eso si vamos de arriba para abajo en los cortes es la primera que vamos a ver, ¿sí? Esta es la arteria Profe, en la imagen anterior, abajo no, atrás de la vena cava, ¿qué era eso? No lo ¿Esto? alcancé a escuchar. Sí, la vena ácigos. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Esa es la vena ácigos. Profe, ¿cómo había dicho? ¿La vena pulmonar derecha? No. Arteria pulmonar izquierda. ¿A esto te referís? Sí, sí. Fíjense, este es el pulmón izquierdo, ¿sí? Cuando se divide la arteria pulmonar derecha va por debajo del callado de la aorta, la izquierda sigue un poco más la dirección que venía trayendo la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, y da la arteria pulmonar izquierda un poco más arriba. Por eso el bronquio, digamos, el hilio pulmonar izquierdo está un poquito más alto, ¿sí? Porque la arteria pulmonar izquierda es un poco más alta, el bronquio fuente izquierdo es un poco más horizontal, está todo más elevado por la presencia del corazón, ¿sí? Entonces, la primera que vamos a encontrar cuando vamos de arriba para abajo va a ser la arteria pulmonar, la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Y acá tenemos Los dos bronquios. ¿Bronquio? totalmente. Arriba teníamos la división a nivel de la carina. Y acá lo que tenemos es cada uno de los bronquios. En tomografía lo vamos a ver con aire, ¿sí? Eso nos va a ayudar a diferenciarlo. Tenemos el bronquio fuente derecho, el de este lado, y el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Por detrás el esófago, que acá está un poco más colapsado, y esto que está acá, ¿qué será? Ácido. Totalmente. La ácidos que viene subiendo por delante del cuerpo vertebral, ligeramente lateralizada hacia la derecha, ¿sí? Y acá atrás, ¿qué habíamos dicho que era? La aorta La aorta descendente. descendente. La aorta descendente, pegadita al cuerpo vertebral del lado izquierdo, ¿sí? ¿Vamos bien? Anterior al Ahí va. esófago y a la aorta descendente, ¿cuál era? ¿Esto de acá? No, ese. El bronquio fuente izquierdo, Ah, bien. ¿sí? Hay algo que quiero que se acuerden, que es esta imagen, bueno, ahora la vamos a ver bien. Acá es un poco más abajo, fíjense, vena cava superior, aorta ascendente, tronco de la arteria pulmonar, dando la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Fíjense cómo la arteria pulmonar derecha va a pasar por el callado de la aorta. El callado de la aorta está más arriba, pero tiene esta dirección, ¿sí? Entonces el tronco de la arteria pulmonar pasa por debajo del callado. Un poquito más atrás tenemos los mismos bronquios fuentes que cada vez los vamos a ver más alejados de entre sí porque se van abriendo. Y por detrás tenemos esófago, ácido y aorta descendente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Anterior al tronco pulmonar que había, con el reborde blanco. ¿Esto acá? Sí. La aorta. Acuérdense, chicos, la aorta está en el centro de la escena, sale del medio del corazón y va a estar en el centro de 3 vasos, ¿sí? Acá tenemos los 3 grandes vasos que salen, que entran al corazón, los tenemos acá. Del lado derecho, vena cava superior,
del sector medio la aorta, y en el lado izquierdo va a ser la pulmonar. ¿Sí? El corte de los 3 vasos es el punto de partida para identificar el resto de las estructuras. No duden en estas estructuras. ¿Sí? Si se posicionan en los 3 vasos, van a ver las ramas que da la arteria pulmonar, van a ver la aorta descendente, van a ver el esófago, la ácido, los bronquios. ¿Sí? Pero recuerden esta imagen y no duden acerca de la posición de estos vasos, ¿sí? Porque va a ser el punto de referencia para identificar el resto de las estructuras. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Y ese circulito que se ve arriba de la arteria pulmonar izquierda? Yo iba a preguntar lo mismo, ¿qué era eso? Bueno, esto es una vena pulmonar, ¿sí? Bien. Que en el caso de nosotros tener una imagen tomográfica, vamos a ver después muy bien, son las venas pulmonares que están buscando la aurícula izquierda, que está más abajo, ¿sí? Esa es una vena. Ahí vamos un poquito más allá, a ver si se puede ver. Acuérdense, y esto es importante por un corte que nosotros se puede hacer en resonancia magnética, que es oblicuo, que pasa siguiendo todo el callado de la aorta, en donde ve desplegada la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, que es un corte oblicuo siguiendo el callado, o sea que va de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. Pero en ese corte, las estructuras que nosotros vemos por debajo son estructuras que no cumplen con algunas cuestiones anatómicas que nosotros estamos acostumbrados a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hacemos este corte encontramos por detrás de la aorta ascendente a la arteria pulmonar derecha, y un poquito más atrás nos vamos a encontrar con el bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? Entonces, en el mismo corte nos vamos a encontrar una estructura derecha y una estructura izquierda, pero justamente porque está orientado en una posición oblicua en el cuerpo. Ahora después a lo último les voy a mostrar, y eso se lo digo porque muchos lo toman. ¿Sí? Y es, yo creo que de las imágenes más complejas de entender, y no es tan difícil si uno se acuerda de estas referencias anatómicas. ¿Sí? Y si se fijan bien, cuando yo hago un corte oblicuo en esa dirección, lo que voy a tener por delante de la aorta ascendente va a ser el pulmón derecho, y lo que voy a tener por detrás de la aorta descendente va a ser el pulmón izquierdo. Entonces, cuando veamos nosotros en ese corte, vamos a ver justamente esas dos porciones, parte del pulmón derecho, parte del pulmón izquierdo, adelante y atrás. ¿Sí? Pero acuérdense, esto no va a ser útil para poder entender cómo se ven las otras estructuras. Seguimos bajando un poquito, ¿sí? Tenemos vena cava superior, aorta ascendente, aorta descendente, y donde teníamos la arteria pulmonar, vamos un poco más abajo, se distiende para formar el infundíbulo de la arteria pulmonar. Ya sería la parte más alta del ventrículo derecho. ¿Sí? Acá tenemos, estas estructuras son todas estructuras venosas que van a estar buscando la aurícula izquierda. ¿Sí? Hacia atrás, fíjense, no tenemos más bronquiofuentes porque están acá, ya prácticamente este sería un bronquio intermedio, ya dio el del lóbulo superior. ¿Sí? Tenemos todos bronquios que ya están metiéndose dentro del parénquima pulmonar. Tenemos el esófago, aorta descendente y vena ácidos. ¿Sí? Profe, anterior a la aorta ascendente, ¿puede ser que esté la aurícula derecha? En realidad, esto es músculo. Yo creo que es parte de la orejuela derecha. ¿Sí? Bajamos un poquito y lo confirmamos. ¿Bien? Se dilata bien para formar la aurícula derecha. Voy más arriba, tenemos parte de la orejuela, voy más abajo, donde teníamos la vena cava superior, se distiende y se forma la aurícula derecha. ¿Sí? Voy más arriba, donde tenemos el infundíbulo de la arteria pulmonar, bajo un poquito y tenemos el ventrículo derecho. Fíjense el ventrículo derecho, la posición que tiene con respecto al esternón, es bien anterior. ¿Sí? Y un poquito para atrás lo que estoy viendo es la capa, la pared muscular del ventrículo izquierdo. ¿Sí? En el medio del corazón está saliendo la aorta ascendente. ¿Sí? Acuérdense que sale hacia la derecha del centro del corazón, saliendo del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es parte de inicio de la aorta ascendente con la válvula sigmoidea, ¿sí? Y hacia atrás lo que tenemos es la aurícula izquierda. Fíjense cómo están llegando todas las estructuras venosas a la aurícula izquierda. Y en la posición, la cavidad que tenemos más distendida, más
digamos, más amplia en esta primera imagen, va a ser la aurícula izquierda porque es la que tiene la posición más alta de las 4 cavidades. ¿Sí? Hacia atrás tenemos el esófago, aorta descendente y vena ácidos. ¿Está claro esta imagen? ¿Se entiende? Sí. 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 Una consulta, ¿a La qué que está altura? al lado del... Ah, perdón. No, iba a preguntar, la que está al lado de la ácido sería la aorta descendente. ¿Es acá? Sí. Eso sí, no lo duden nunca. A partir digamos, del callado de la aorta y a partir del callado de la ácidos, hacia abajo voy a tener ácidos del lado derecho, aorta descendente del lado izquierdo. ¿Sí? Lo voy a tener hasta el abdomen. ¿tá? No las voy a tener por encima del callado del ácidos porque ya hizo el callado, ni por encima del callado de la aorta porque ya hizo el callado, digamos. ¿Sí? De ahí para arriba no los voy a tener, pero desde el callado para abajo las voy a tener constante hacia abajo, igual que el esófago. ¿Sí? Son estructuras que siempre voy a tener que ver. ¿tá? Eso ténganlo en cuenta porque bueno, se va a ayudar a encontrarse mejor en el core. Voy un poquito más abajo, fíjense, el ventrículo derecho bien anterior, fíjense lo que es la pared del ventrículo derecho con respecto a la pared del ventrículo izquierdo. Este es el tabique interventricular. ¿sí? Acá está la válvula auriculoventricular, acá tenemos la otra válvula. Fíjense, donde tenemos muy bien vistos los ventrículos y la aurícula derecha, ya la aurícula izquierda no la vemos porque tiene una posición más alta. ¿sí? En los cortes más bajos ya quedó arriba la aurícula izquierda. ¿sí? Y hacia atrás tenemos esófago, aorta descendente y ácidos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Sí, se profe, entiende. quería preguntar a qué altura o en qué momento habíamos visto los accesorias o la hemiácidos. La podemos ver, pero del lado izquierdo. ¿sí? Y la vamos a ver en el abdomen. Habitualmente a esta altura tenemos muchas variantes, ¿no? Y más a nivel venoso tenemos un montón de variantes que vamos a encontrar. Por eso nos ayuda el seguir las estructuras en los diferentes cortes para poder ver cómo se conforman cada una. ¿sí? Pero a este nivel, la hemiácigos nosotros no la vemos, la vamos a ver más abajo. Por lo general vemos en el abdomen cómo está la ácigos de un lado, la hemiácigos del otro. ¿sí? Se unen en algún punto, por lo general es infradiafragmático, y después sube la ácigos directamente. Hay variantes. Es más, una de las imágenes que yo tengo acá, tengo la ácido que está hasta incluso más lateral, ¿sí? Pero por la posición no es otra cosa. ¿Tienen dudas? Se van hacia arriba en los cortes, se van hacia abajo en los cortes y se ven a qué se unen. ¿sí? Si subimos y esa estructura hace el callado por arriba del bronquio y desemboca en la vena cava superior, es la ácigos. ¿sí? Pero bueno, hay muchas variantes que nosotros vamos a encontrar, que encontramos nosotros en los pacientes. ¿sí? Y bajo un poquito más y me voy a encontrar, ya aurícula izquierda prácticamente no tengo, de aurícula derecha, ventrículo derecho bien anterior y ventrículo izquierdo. ¿sí? Un poquito más abajo, donde teníamos la aurícula derecha, empieza a aparecer la vena cava inferior. ¿sí? Esto es parte del diafragma y esto, la parte del centro, es parte del domo hepático, la parte más alta del hígado. ¿sí? Sigo bajando un poquito más y no tengo nada más. Pero bueno, más abajo vamos a tener esófago siempre, aorta ascendente y ácidos. ¿sí? Lo vemos en el preparado, a ver cómo se ve, porque hasta ahora todo muy lindo, pero vamos a ver cómo se ve digamos, en la práctica. Fíjense, ventana mediastal, sin lugar a dudas. Del pulmón yo no veo nada. Yo para que sea una ventana pulmonar voy a tener que ver todas las estructuras pulmonares adentro, bronquios, arterias, ¿sí? Estructuras vasculares. Yo no veo nada de eso, entonces es una ventana mediastinal. Mediastinal de partes blandas, como quieran llamarlo. ¿sí? Que se ven muy bien músculos, ¿sí? Tejido celular subcutáneo, que es todo grasita por debajo de la piel, ese es el borde de la piel. ¿sí? Estas son las axilas, omóplatos, cuerpos vertebrales y costillas. ¿sí? En el centro tenemos la tráquea tiene contenido de aire, ¿sí? Nos ayuda como punto de referencia para poder orientarnos con el resto de las estructuras. Es un corte muy parecido al del preparado anatómico, tenemos en la unión nivel del manubrio esternal,
Y hacia atrás tenemos una estructura, otra estructura que serían el plano más superficial, y acá tenemos tres estructuras intermedias, la tráquea y el esófago colapsado, así es como se ve en un paciente vivo, ¿sí? Apenas alguna burbujita aérea a veces podemos encontrar, pero el esófago siempre lo voy a ver por delante del cuerpo vertebral prácticamente colapsado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces Profe, ¿qué es tenemos, lo que hay sí, debajo del esternón? O sea, del... ¿no? Esta es la articulación esternoclavicular. Hay un poquito de aire, se ve que hizo mucha fuerza el paciente y entra a veces algo de aire en las articulaciones cuando se sobreextienden, ¿no? Se sobredistienden, puede entrar un poquito de aire. Lo que estamos viendo es la articulación, esto ya es mediastino, ¿sí? Y estas son las estructuras vasculares que encontramos en el mediastino. No sé a qué te referís. Todo lo demás es grasitas, fíjense, grasitas, algunos vasos chiquititos ahí. No, sí, sí, era esa articulación, solamente que como se Ujú. veía separado, no estaba seguro si era una lesión. No, pero en realidad es parte de la articulación, está medio oblicuo el paciente, tiene una escoliosis, tiene la curvatura de la columna que hace que no todo sea perfectamente simétrico, pero los pacientes no son perfectamente simétricos. Fíjense, acá tienen parte de la espina de la escápula y acá la espina de la escápula nos quedó más arriba. En realidad está como rotado el paciente, pero bueno, los pacientes se ponen así. Tratamos de hacerlo lo más simétrico posible el corte, pero algunos pacientes vienen con escoliosis, vienen con patología, ¿sí? Y entonces tenemos, desde el punto de vista de las estructuras mediastinales, tenemos una estructura acá, otra acá, estas son las dos estructuras venosas, ¿sí? El tronco venoso brachiocefálico derecho, el izquierdo, y los tres troncos arteriales, ¿sí? El tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva del lado izquierdo de la subclavia izquierda. ¿Estamos bien? Es el mismo corte que habíamos visto al principio del preparado. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bajamos un poquito. Fíjense, acá tenemos mucho más esternón, acá se ve un poquito más cerca los dos huesos de la articulación. Fíjense cómo la izquierda es un poco más alargada, la derecha está acá y tienden a juntarse. Tenemos los tres vasos, que son las ramas del callado de la aorta, la tráquea y el esófago ahí colapsado, ¿sí? Por más que a veces cueste verlo, el esófago siempre va a estar, ¿sí? En todos los cortes del mediastino. Bajo un poquito más, vemos cómo se van uniendo las dos estructuras venosas, sigo bajando y se van a ir formando la vena cava superior, ¿sí? Acá tenemos tronco arterial brachiocefálico, carótida, primitiva izquierda, subclavia izquierda, ¿sí? Acá el esófago tiene un poquito de aire. Como es un tubo tan largo, el paciente cuando habla, cuando traga, a veces traga algunas burbujas aéreas, pero que no están constantes en todo lo largo del tubo. A veces lo encontramos, a veces está colapsado. Si se dio contraste oral, a veces encontramos contraste oral en el esófago, ¿sí? Eso es muy variable, pero sabemos que es el esófago por cómo está y el lugar que tiene, ¿sí? Bajamos un poquito más. Fíjense, se formó la vena cava superior y donde teníamos los tres vasos del callado aórtico tenemos el callado propiamente dicho, ¿sí? Ahí tenemos, así es como se ven los ganglios en tomografía, es un Profe. ganglio normal, sí. No, esos puntitos blancos que se ven en los pulmones, ¿qué son? ¿Y qué son? Díganme ustedes. ¿Son vasos? Y lo único blanco que puede estar adentro del parénquima pulmonar son vasos. Pueden ser arteriales, pueden ser venosos, pero son bien. vasos, ¿sí? El bronquio va a estar lleno de aire, por lo tanto se va a ver blanco. Igual no es la ventana para ver pulmón, ¿sí? Sí, está bien, está bien. Tienen como una tendencia siempre a ver los pulmones. No es la vena para estudiar el pulmón. Pero si se ve blanco, son vasos, digamos, y es normal en el paciente, ¿no? ¿Tá? Y fíjense, esto les decía cómo se ven los ganglios. Esto es un ganglio normal, ¿sí? Con el centro graso, tienen un tamaño normal. Habitualmente los ganglios se ven, aún siendo normales, son patológicos cuando aumentan de tamaño, cuando pierden el centro graso, cuando tienen muchos cambios a ese nivel, ¿sí? Seguimos bajando, tenemos acá el esófago, sigo bajando, fíjense, acá es donde pierde esa imagen redondeada de la tráquea y se vuelve más alargada en el sentido transverso porque está dando los dos bronquios fuentes, es parte de la crina. ¿Y qué le sumamos acá?
La Sí. aorta descendente. Eso no puede ser. Tengo aorta ascendente anterior, aorta descendente acá. Acá sería la parte inferior del callado de la aorta. ¿Y algo más? Y la ¿Encuentran? Totalmente, fíjense. Acá tenemos la ácigos, que está pasando por encima del bronquio fuente derecho. No veo el bronquio fuente porque está más abajo, ¿sí? La ácigos está arriba, es un corte más alto, ¿sí? Pero está buscando, está subiendo por el lado posterior, digamos, pegadito al cuerpo vertebral, hace el callado en el de D5 para buscar la vena cava superior, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Sigo bajando, fíjense, empieza a dividirse los dos bronquios, ¿sí? Tenemos un poco más del callado de la ácigos, tenemos menos del callado de la aorta. Aorta ascendente, aorta descendente. El esófago quedó comprimido ahí. ¿Tá? Bajo un poquito más, fíjense lo mismo, cada vez más un bronquio y el otro y menos tráquea. ¿Sí? Tenemos vena cava superior, aorta ascendente y está apareciendo el tronco de la arteria pulmonar dando la arteria pulmonar izquierda, que aparece desde arriba hacia abajo, la primera en aparecer. ¿Sí? Tenemos aorta descendente, ácigos y el esófago quedó pegadito ahí en el medio. ¿Tá? Sigo bajando, lo mismo. ¿Sí? Cava superior, aorta ascendente, pulmonar. Sigo bajando, ya la pulmonar está dando no solamente la izquierda, sino que está dando la rama derecha, pasando por debajo del callado. Y los bronquios cada vez más alejados entre sí. Fíjense, lo único que podemos tener aire dentro del mediastino son parte de tráquea o árbol bronquial y el esófago. El resto de las estructuras no pueden tener aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los vasos no van a tener aire, porque el mediastino no tiene que tener aire. ¿Sí? La parte de la grasa del mediastino tiene que ser de densidad grasa, bien gris oscura, y no tiene que tener ni aire ni nada. ¿Sí? Eso es en condiciones normales. Fíjense, ¿qué será esa burbuja de aire que está ahí? El esófago. Totalmente. ¿Sí? Tiene aire y en esa posición es el esófago. ¿Sí? Bajo un poquito más. Ahí hay una pregunta. Si hay aire en el mediastino, tenemos un neumomediastino. Es porque o se perforó la vía aérea, ¿sí? O tenemos alguna comunicación del pulmón con el mediastino, o se perforó el esófago. ¿Sí? Entonces, aire dentro del mediastino es una situación bastante trófica. ¿Sí? Lo mismo siempre que tenemos aire fuera en condiciones normales, fuera de donde debería haber aire, es preocupante. ¿Sí? Tenemos que buscar su causa. ¿Tá? Seguimos bajando, fíjense. Cava superior, aorta ascendente, acá tenemos ya el tronco de la arteria pulmonar y dando la arteria pulmonar derecha. Y los bronquios, fíjense bien dado, el bronquio fuente izquierdo, mucho más redondito porque es vertical, ya no es bronquio fuente derecho, sino que acá ya sería un bronquio intermedio. ¿Sí? Esófago, aorta descendente y ácigos. Bajo un poquito más y ahora me dicen ustedes, ¿qué tenemos acá? Vena cava superior. Vena cava superior. Aorta ascendente. Aorta ascendente. Totalmente. Pulmonar. ¿Cómo? El infundíbulo pulmonar. Tenemos la arteria pulmonar, la parte más alta. Fíjense, ya es casi infundíbulo porque se va haciendo un poco más, el diámetro aumenta. Y hacia atrás tenemos La ácidos. Aorta descendente. La aorta descendente y... Fíjense el tamaño y la ácidos. Y El ácidos tamaño de la aorta. ¿Sí? El tamaño y la posición. ¿Sí? Eso tiene que ayudarlos a diferenciarlos. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir la pulmonar? ¿Acá? Porque no la diferencia de la aorta. Esta aorta y esta pulmonar. Bien. ¿Sí? Son dos caños diferentes totalmente. ¿Sí? Acuérdense, siempre la aorta está en el centro del mediastino. Sale del centro del corazón. ¿Sí? Entonces, de los tres vasos, la del medio siempre va a ser la aorta. ¿Tá? Hacia el lado derecho tenemos la pulmonar, hacia el lado izquierdo, en este caso tenemos la pulmonar, y hacia el lado derecho tenemos la vena cava superior. ¿Sí? Profe, sí. ¿puede volver al otro? Sí. Ahí el tronco pulmonar está en plena división.
visión, por eso se ve medio En realidad se ve así porque está latiendo, ¿sí? bien. ¿Se acuerdan que había hablado Nahuel en la clase pasada? Si nosotros quisiéramos estudiar el tronco de la arteria pulmonar o la pared del corazón, nosotros tenemos que hacerlo con, digamos, gallando el corte siguiendo la diástole del corazón, ¿sí? Este no es un estudio que se hizo con finalidad cardíaca, ¿sí? Por lo tanto, el corazón sigue latiendo, por eso fíjense que se ve corrido, se ve todo movido. Esto tiene que ver con el latido del corazón. Es un corazón que está vivo, no está todo quietito. ¿Sí? Entonces, la definición de estas estructuras no son tan precisas. Primero son cortes gruesos, o bastante gruesos, que son de 5 milímetros. No son cortes de alta resolución, que son de menos de 5 milímetros. Y no están hechos con finalidad cardíaca, por lo tanto no está siguiendo la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, no va a estar tan claro, pero por la posición que tiene, no es más que la arteria pulmonar. Y está dando la arteria pulmonar derecha y la izquierda la da después, la da más arriba. Sí, fíjense, subo un poquito, perdón, subo para otro lado. Ahí tenemos la arteria pulmonar derecha, subo un poquito más, ahí tenemos la división, ¿sí? Y ahí está la izquierda, lo tenemos más arriba, ¿sí? Fíjense que acá estamos bastante más abajo, ¿sí? La izquierda ya la dio, ¿sí? Y ahí tenemos la derecha. Bajo un poquito más y empiezan a aparecer las cavidades cardíacas. Atrás, lo primero que aparece es la aurícula izquierda. Fíjense la posición que tiene. Atrás, y es lo primero que aparece. Acá están llegando las venas pulmonares, y hacia adelante de la aurícula izquierda tenemos la salida de la aorta, digamos. Tenemos el inicio de la aorta ascendente. ¿Sí? ¿Esto qué puede ser? ¿Dónde estaba la vena cava superior? Aurícula derecha. La aurícula derecha, no puede ser otra cosa. ¿Y lo que está acá qué es? La cavidad más cercana al esternón. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho. ¿Sí? Bajamos un poco, que es donde más arriba teníamos a la arteria pulmonar. Bajamos, tenemos ventrículo derecho, bajamos un poquito más, fíjense, tenemos lo mismo. Aurícula izquierda, aorta ascendente, ventrículo derecho, aurícula derecha. Bajo un poquito más, ya voy dejando la aurícula izquierda atrás. Y acá tenemos todavía llegando venas pulmonares, bajo un poquito más, acuérdense que está latiendo esto, ¿no? Por delante del esternón tenemos, por detrás del esternón tenemos el ventrículo derecho, este sería parte del tabique interventricular, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Sí? Fíjense la orientación que tiene el corazón en el espacio, en el cuerpo. ¿Sí? Bajamos un poquito más, ahí se ve mucho mejor el tabique interventricular. Nos permite ver el tabique, la presencia de contraste endovenoso dentro de las cavidades cardíacas. Tendríamos, es un corte de 4 cámaras, sería ese. ¿Sí? Del lado derecho tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Hacia atrás, ¿qué tenemos? El esófago. Esófago, y hacia atrás. La Totalmente. Y hacia atrás. La vena ácidos. Totalmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y fíjense, Pero es que te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué el tabique tendría una otra densidad? Yo pensé que se iba a ver todo como del mismo color. O sea, el tabique y los ventrículos. No, porque si yo le pongo un contraste endovenoso, realzo la sangre, pero la pared del corazón no realza. Entonces queda de la densidad del músculo, pero lo que realzo es el contenido, la sangre que está contenida en esas cavidades. Entonces se puede diferenciar el tabique de la sangre que está contenida en la cavidad, por la presencia del contraste endovenoso. Si yo no le pusiera contraste, sería todo mucho más homogéneo. No podría diferenciar lo que es tabique de lo que es contenido de sangre, porque la densidad tomográfica es muy parecida. ¿Sí? Si yo les pregunto, bueno, esta es una pregunta que puede ser de examen, ¿no? Yo tengo acá esta estructura que está acá, ¿no? Tenemos que tener herramientas anatómicas para poder saber qué es. Por la posición, por la ubicación, por la orientación, por dónde está llegando. Con un solo corte ustedes me tienen que decir qué es, con seguridad. Vena pulmonar. Totalmente, ¿sí? Es una vena pulmonar. Después veremos si es la superior derecha o la inferior derecha, no importa, pero es una vena pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene una orientación horizontal, va a buscar a la aurícula izquierda,
¿sí? Tiene contraste, ¿sí? Entonces, con la presencia de una estructura, con la densidad, con la posición, a dónde está llegando, de dónde se origina, tenemos que saber qué estructura es. Así es como nosotros seguimos diferentes estructuras anatómicas, ¿sí? Porque cuando es normal está todo muy bien, el tema es cuando no es normal, ¿sí? Pero ustedes utilicen lo que saben de anatomía para poder aplicarlo en la imagen, porque no es más que eso, digamos, es una herramienta más para poder entender la anatomía, ¿sí? ¿Esa podría ser la izquierda? ¿O estamos seguros que es la derecha? O sea, No. porque la venir de la derecha, por eso. Es la derecha No. por la orientación del corazón también. El corazón siempre va a mirar más hacia la izquierda. Pero si el corazón tenemos una orientación, tenemos una dextrocardia, ¿qué hacemos? Si el corazón está apuntando para la derecha, se te arruina toda la teoría. No, cuenta por Y por el esófago también nos podríamos guiar. No se fijen en Porque tu cuestiones anatómicas. derecha es tu izquierda. No se fijen por ahí en otros reparos qué campo pulmonar está ingresando. ¿Sí? Pero más tampoco eso. Lo más importante es que este va a ser la derecha siempre. Y esta va a ser la izquierda siempre. ¿Sí? Entonces, si parten de la base que nosotros los cortes de tomografía vemos al paciente desde los pies, nos ponemos desde los pies, ¿sí? Entonces, todo lo que esté de este lado va a ser derecho. Si el corazón me apunta para este lado, y tendremos una variante o una patología, ¿sí? Si hay algún cambio, puede ser que sea una variante o una patología, pero siempre pónganse en algo que sea irrefutable. Hay siempre una referencia de qué va a ser derecho, qué va a ser izquierdo en el corte tomográfico, porque los pacientes cambian, ¿sí? Un paciente no es igual que otro, puede venir con variantes anatómicas que nos hacen confundir, ¿sí? Entonces, esta seguramente es la pulmonar derecha, porque está del lado derecho. Es vena porque es horizontal y es vena porque está llegando a la aurícula izquierda, ¿sí? Eso, digamos, con esas tres justificaciones nadie puede refutarles nada, ¿sí? Pero siempre que van a justificar algo, justifiquen con algo que sea irrefutable. Y una es la orientación del corte. Está Siempre como para acordarse, la derecha del paciente y la izquierda del observador. Totalmente, totalmente. Siempre lo vemos de frente al paciente, cuando tenemos una placa. Y en los cortes tomográficos los vemos desde los pies, ¿sí? Como si la cabeza estuviera allá, del otro lado, estuviera la cabeza allá atrás, y los pies estuvieran acá adelante, ¿sí? Entonces, la posición nuestra de observación nunca va a variar. Varían los órganos, varían el tamaño, varían el aspecto, varían de un paciente al otro, pero lo que no varía es la posición en la que nosotros obtenemos la imagen. Por eso es tan importante el trabajo del técnico, ¿sí? Porque si hace mal el trabajo el técnico, nos cambia todo. El otro día estábamos viendo un pacientito de neo, ¿no? En donde veníamos viendo cómo seguía un neumotórax, tenía aire dentro del espacio pleural, ¿sí? Entonces íbamos viendo cómo evolucionó a lo largo de los días ese neumotórax y de repente no lo tenía el neumotórax y lo tenía del otro lado. El técnico, en el apuro, puso el chasis al revés y quedó del lado derecho el lado izquierdo del paciente. ¿Entendés? Entonces, de un error técnico puede aparecer un error diagnóstico, que nosotros, por suerte, teníamos todo el correlato, que digamos, no salta el neumotórax de un lado al otro, ¿no? A veces en la guardia están cansados, entonces es muy importante que el técnico, a la hora de hacer la imagen, nos den las referencias concretas, ¿sí? A partir de eso nos vamos a basar todos nuestros diagnósticos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, digamos, ¿cómo podemos decir que esto es derecho y por qué está a la derecha? ¿Sí? Después, sí. ¿Se puede considerar la izquierda más bien por la orientación del corazón, considerando que ya sabemos que en esta imagen que tenemos hacia superior estaría la parte anterior del paciente y hacia inferior en la imagen estaría la parte posterior? Sí. Deducimos que es la izquierda considerando que sabemos que en las personas el vértice del corazón se desplaza hacia la izquierda. El problema es que en la mayoría de las personas el vértice del corazón está a la izquierda, no en todas. Ahí es cuando entran las variantes anatómicas,
¿entendés? Hay posiciones anómalas de los órganos. Claro, hay veces que están al revés, digamos. Entonces, si En vez vos te de estar basás en hacia la eso, ¿cómo haces el diagnóstico de dextrocardia? Dextrocardia es la orientación hacia la derecha del eje cardíaco. Entonces, el diagnóstico de dextrocardia, vos lo vas a hacer si solamente sabés que la derecha es derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a ver que el corazón está orientado así. Si vos decís que el vértice del corazón está a la izquierda, vos vas a dar vuelta a la imagen y te va a quedar como normal. ¿Sí? Pero a la hora de obtener la imagen, la derecha es esta, y si el corazón apunta para este lado, el corazón está mal. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso las convenciones no se pueden alterar. Digamos. Si cuando nosotros aprendemos un idioma, decimos que los verbos se conjugan de esta forma, se habla de esta manera. Digamos, hay convenciones que no se tienen que alterar porque si no, no nos entendemos. Con las imágenes pasa lo mismo. A la hora de hacer las imágenes hay que cumplir con el posicionamiento básico. ¿Sí? Si por algún motivo hay un error, todo en lo que nos basamos, digamos, el diagnóstico va a estar errado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un neumotórax que está en el otro pulmón, diagnosticado, que está en el pulmón izquierdo, que en realidad está en el pulmón derecho, el tubo para drenar ese neumotórax se pone en el otro pulmón. ¿Sí? Si el técnico pone que es una pierna derecha, yo diagnostico una patología en la pierna derecha y después se amputa la pierna derecha cuando en realidad era la izquierda, digamos, es un error catastrófico y todo basa de una alteración de las convenciones. Entonces, lo que está definido de antemano no se puede cambiar. ¿Sí? Por eso, cuando van a poner una placa, siempre no tienen que fijarse en la posición del corazón para posicionarla, para verla. Tienen que ubicar la referencia de derecha e izquierda. Porque si se toman la posición del corazón, pueden no diagnosticar una dextrocardia, por ejemplo, o un situs inverso de todos los órganos. ¿Sí? Digamos, evitan hacer el diagnóstico. Siempre las convenciones hay que mantenerlas. ¿Tá? Entonces, esto es derecho porque esto es derecho. ¿Sí? El paciente se posiciona hacia y todo va a ser derecho. Todo lo que esté de este lado va a ser derecho, todo lo que esté de este lado va a ser izquierdo. ¿Sí? Eso no cambia. Después hablaremos si es algo normal o patológico, o una variante o no. ¿Sí? Pero la referencia siempre tienen que tomarlo en cuenta a la hora de poder definir estructuras. ¿Sí? Seguimos bajando, fíjense, un poquito más abajo se ve mucho más el tabique, el contraste hasta bien a nivel de las cavidades, esófago, aorta descendente y ácigos. Bajamos un poquito más, acá ya tenemos mucho más de esófago, y donde teníamos la aurícula derecha bajamos un poquito y tenemos la vena cava inferior, ¿sí? Del lado derecho también. Bajamos un poquito más y fíjense acá, esta que está acá, perfectamente puede ser una hemiácido, fíjense cómo se unen. ¿Ven? Esta es la hemiácidos y esta es la ácidos. Voy un poquito más arriba y ahí se están uniendo. ¿Sí? El punto de unión puede ser variable, ¿sí? Pero siguiendo la estructura nosotros podemos hacer diagnóstico de qué estructura es. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, profe. Es ver. No hay mucha más vuelta, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan de esta imagen que yo les contaba? ¿Sí? Esta imagen oblicua, ¿sí? Habitualmente se hace por resonancia magnética para seguir el callado de la aorta, ¿sí? Fíjense, tenemos aorta ascendente, callado con sus ramas, aorta descendente. Esta obviamente no es un corte ni sagital, ni coronal, ni axial, es un corte oblicuo, porque está siguiendo a una estructura que tiene una orientación oblicua en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto es el lado derecho, hace el callado hacia posterior y hacia la izquierda, y esto es el lado izquierdo. Pero la obtención de la imagen fue de manera oblicua. ¿Por qué? Porque queremos ver las dimensiones de esa aorta en todo su trayecto, desde la parte ascendente hasta el callado a la parte descendente. Cuando estamos estudiando aorta, habitualmente se hace este corte. ¿Sí?
Entonces, hacia arriba de ese callado de la aorta nos vamos a encontrar con las ramas de la aorta, ¿sí? Y hacia abajo nos vamos a encontrar con las estructuras que pasan por debajo del callado, ¿sí? El gran problema, como es una resonancia magnética, ustedes se acuerdan que el aire no se ve prácticamente, no emite señal, lo mismo que la cortical del hueso. Por lo tanto, al aire siempre lo vamos a ver negro. Fíjense lo que es el pulmón. Esto es pulmón. La definición del pulmón, el pulmón en resonancia magnética es muy fea, ¿sí? Y el aire tampoco se ve. Entonces, si yo tengo dos estructuras por debajo del callado de la aorta, uno tiene aire y otra tiene sangre. ¿Cómo diferencio cuál tiene aire y cuál tiene sangre? Puede ser que el que está más hacia anterior tendría que ser el que tiene sangre y el que está más hacia posterior el que tiene aire. Totalmente, por la posición. Hacia posterior voy a tener el bronquio y hacia anterior voy a tener la arteria, ¿sí? Aparte de la forma, fíjense la forma más alargada, la forma mucho más redondeada. Las arterias son más redondeadas, las venas son más oblicuas, son como más colapsables, ¿sí? Tienen posiciones más, tienen formas más ovaladas, ¿sí? ¿Qué arteria sería Entonces, sí, ¿te escucha? El tronco arterial pulmonar, ¿no? Ay, no se escucha nada. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, profesor. Sí, se escucha. No, pues me apareció una con la vista. Entonces tenemos estas dos estructuras. ¿Esta arteria qué arteria es? A la izquierda. La pulmonar. Pulmón derecha. La arteria La pulmonar izquierda tiene que ser. Tiene que ser a la izquierda, me parece. Claro, porque el corte está en la izquierda. si no, Parece no que se se ve. le cortó la profe o yo no lo escucho. Yo tampoco la escucho. No, se le cortó. Sí, se fue nomás. Cagamos. Nunca sabremos cuál pulmonar Hola, es. hola. Estoy acá. ¿Está, profe? Ahí está. La había Ahí volví. conectado, pero no estaba en el... Tenía el micrófono apagado. No, porque me sacó la conexión. Ah, ya estoy. Ah, bien. Está bien. Bueno, entonces tenemos, ¿sí? La arteria pulmonar. No está habíamos compartiendo, visto. profe. Ah, pero me anuló. ¿Qué le pasó? Alguien me sacó, me parece. A ver. No, profe, ¿cómo que la vas a Alguien No puede ser. Alguien me eliminó. ¿Quién no quiere aprobar anatomía? Sí. Bueno, se los voy a tomar esta imagen. Chicos, yo no la tomo. esta imagen es muy, o sea, no para tema parcial. Habla mucho por sí sola, esto que decía la profe, de que el callado aórtico, si yo hago sucesivos cortes sagitales y parasagitales, nunca lo voy a tomar de forma completa, ¿sí? Ujú. Entonces, la imagen es muy visual y es muy típica para poder ver esto, ¿sí? Así que de cabeza tienen que aprendérsela. Es un poco compleja, pero una vez que le sacan la mano ya es mucho más fácil. Sí, totalmente. Pero bueno, es eso. Siempre que generen dudas, vayan al corte axial. El corte axial les da la clave de qué corresponde, ¿sí? Sabiendo la orientación del corte. Entonces tenemos, sí. Ah, no, te iba a decir que no habíamos quedado con la duda de qué estructura. No, bueno, no, vamos. Claro. Lo habían dicho. La pulmonar izquierda. Arteria pulmonar derecha. Totalmente. La Es la derecha. derecha. Acuérdense, la derecha es la que pasa por debajo del callado. Si yo estoy viendo el callado, es la arteria pulmonar derecha. Ah, tal cual. ¿Sí? Porque la izquierda sigue la dirección de la arteria pulmonar, del tronco de la arteria pulmonar, y se manda dentro del pulmón. No tiene nada que ver con el callado de la aorta. La pulmonar derecha es la que pasa por debajo. ¿Sí? Claro. Y hacia atrás nos encontramos con el bronquio. ¿Y qué bronquio era? El bronquio principal izquierdo. Totalmente. ¿Por qué? Porque el callado de la aorta, la parte descendente, va a ir hacia la izquierda. Entonces me encuentro con el bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Perdón. Sí, porque está horizontal. Miren acá. Aorta ascendente.
aorta descendente, ¿sí? Por debajo del callado, lo primero que encontramos es la arteria pulmonar derecha, y por atrás el bronquio fuente izquierdo, porque el derecho no tiene nada que ver con el callado. ¿Sí? Esto nos es muy útil como para poder posicionarnos en la imagen. Entonces, la arteria pulmonar derecha, bronquio fuente izquierdo, y después tenemos el callado de la parte descendente de la aorta. ¿Sí? Por abajo vamos a encontrar esas dos estructuras. En la tomografía, una va a tener contraste, otra va a tener aire. En la resonancia magnética, las dos se ven igual. Ninguna de las dos va a tener señal. ¿Sí? Entonces, profe, posteriormente a lo que cuando arranca la aorta ascendente en el callado, posterior a eso vamos a tener primero la derecha, después Sí. la izquierda y después la aorta descendente. Sí, pero la derecha es la arteria y la izquierda es el bronquio. Ok. ¿Sí? Claro, ¿Se sí. entiende? Sí. Y agreguémosle un poquito más de complejidad. ¿Sí? Acuérdense, esto está apuntando para la derecha y esto está apuntando para la izquierda. ¿Sí? Si yo veo esto acá, lo que tengo por delante, ¿qué es? El ventrículo izquierdo. Izquierdo. El ventrículo El izquierdo. derecho, el derecho. ¿Sí? Está apuntando para la derecha. ¿Sí? El que teníamos de la parte anterior, por detrás del esternón, es el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo estaba acá. ¿Sí? Ahora después vamos a ver en el corte. Pero lo que tenemos adelante va a ser el ventrículo derecho. ¿Sí? Y lo que tenemos atrás, ¿qué va a ser? La aurícula Aurícula izquierda. izquierda. Totalmente. ¿Sí? Vamos a verlas en las imágenes porque me están dudando de mí. Y está bien, que hacen bien. Este es el callado. ¿Sí? Aorta ascendente, aorta descendente. El corte vendría a ser así, ¿no? Arteria pulmonar abajo, bronquio, fuente izquierdo abajo. ¿Sí? Voy para el lado de las cavidades. Por delante de la aorta ascendente tengo ventrículo derecho. Y digamos, por delante de la aorta descendente tengo la aurícula izquierda. ¿Sí? Porque el corte sería este, así. ¿Sí? ¿Lo ven? Sigo en la dirección del corte de este paciente. Digamos, ¿no? Sigo bajando, tenemos ventrículo derecho y aurícula izquierda. Y por delante el pulmón que voy a tener va a ser el pulmón derecho. Y por detrás va a ser el pulmón izquierdo. ¿Sí? Entonces, si yo sigo, tenemos pulmón derecho y pulmón izquierdo. Porque la orientación es oblicua. ¿Se entiende? Pulmones, profe, ¿puede volver a nombrar los pulmones, por favor? Pulmón derecho, si esto está, el callado, la aorta ascendente está del lado derecho. Va a la izquierda y posterior y se hace descendente del lado izquierdo. Entonces, lo que está del lado anterior a la aorta ascendente va a ser todo el lado derecho. Pulmón derecho, ventrículo derecho. Lo que está posterior, como la aorta descendente está del lado izquierdo, lo que voy a tener es pulmón izquierdo. ¿Sí? Y se las puedo complicar más todavía, si quieren. A mí me gusta complicar. Una más, ¿sí? Y no jodemos más. Hasta acá estamos, ¿no? Aorta ascendente, callado, aorta descendente, arterias que son ramas del callado de la aorta, arteria pulmonar derecha, bronquio, fuente izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, pulmón derecho, pulmón izquierdo. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Puede ser la vena brachiocefálica derecha? ¿Por qué la derecha? Porque está junto a la aorta ascendente. O sea, estaría superior a la aorta ascendente. Pero no se vería si es derecha. ¿Qué posición? ¿No sería la izquierda? La izquierda. Porque el tronco está hacia la derecha. Totalmente, ¿sí? La vena cava superior está del lado derecho. Por lo tanto, está más allá. Estoy en el medio del corazón con la aorta ascendente. Y por la posición está corriendo en una orientación horizontal, ¿sí? Por lo tanto, es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que está yendo a buscar a la vena derecha para formar la vena cava superior.
vamos otra vez al corte, vamos a la realidad, ¿no? Esta sería la orientación del corte, subimos, 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 esta es la orientación del corte. Fíjense, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo va a buscar el derecho, ¿sí? Por la dirección, cruza por delante de todos los vasos. Yo lo que estoy haciendo es un corte a este nivel. Estoy viendo el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Sí? Les juro que es así. Les juro. A ver, ¿dónde voy? Acá. Fuera el derecho, yo lo vería vertical. El izquierdo tiene una posición horizontal pasando por delante de los vasos arteriales. Entonces viene por delante de los vasos arteriales en una dirección horizontal, que yo en este corte lo voy a ver redondito, por la orientación que tiene el corte, como si fuera un sagital oblicuo, ¿no? A los vasos que son verticales, como pasa en el tronco venoso brachiocefálico derecho, en este corte estaría vertical, ¿sí? Igual que está orientado las arterias que vienen del callado. ¿Sí? ¿Se interrumpió la conexión de vuelta? ¿Por qué no se te una escuché, de te las escuché. arterias? ¿Cómo? ¿Por qué de las arterias del callado solo se ven dos? No, porque acá fíjate, justo en esta es una variante muy frecuente de encontrar, ¿sí? Sale el tronco arterial brachiocefálico junto con la carótida primitiva izquierda, ¿sí? Esto es súper frecuente y acá está la arteria subclavia izquierda. Esto es muy frecuente de ver, ¿eh? O sea No, que ahí no, donde estaba el cursor estarían las tres salientes, las tres que salen. totalmente. En un Totalmente. paciente En un paciente que en no tenga regla. estas variantes. En regla, sí, sí. Pero ninguno viene en regla, te puedo asegurar, ¿eh? Si no es con una cosa es otra, pero no todos son de librito. Hay algunos que son especiales y se ven hermosos, pero no todos se ven así, ¿eh? Pero bueno, primero, por lo menos recuérdenlo, ténganlo anotado, ¿sí? Y vayan a verlo después en el axial. El axial les puede resolver todas las dudas, ¿sí? En este corte. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Qué es el espacio que está como arriba del callado de la aorta? ¿Acá? Sí, ese. ¿Qué puede ser? La tráquea no es. Tráquea. Totalmente, ¿sí? Fíjense, tamaño, no puedo ver el contenido aéreo, ¿sí? Pero por la posición y el tamaño es la tráquea. Ah, ok, gracias. Acuérdense, el aire de los bronquios en resonancia se ve igual que el vaso, que la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y yo creo que parte de la complejidad también de la imagen es esa, que todo se ve igual, ¿sí? Pero eso tiene aire. ¿Sí? Bueno, y terminamos medias tiras. Dudas, un montón, me imagino. ¿No? Yo quería preguntar, profe, si nos va a dar nos puede dar el PowerPoint. ¿Viste? Sí, esperaba terminar las clases para subirlo, ¿sí? Porque a veces lo voy modificando para que no les quede una imagen diferente. Yo lo voy a subir, no está la parte obviamente, pero tienen las imágenes como para poder repasarlo, ¿sí? Buenísimo. Así que en la parte de repaso se lo voy a dejar. Hay una parte que fue la que dio Nahuel, que yo la tenía incluida acá, que bueno, como no lo llegamos a dar, no la vamos a tomar, ¿no? Que es toda la parte de signos de la silueta. Pero bueno, todo lo demás son imágenes que pueden usar para repasar, ¿sí? Lo de Así que bueno, segmentación, pulmonar lo dieron la semana pasada. sí. Sí, sí. Igual están las clases grabadas, ¿sí? Cualquier duda, escríbanos, ¿sí? Muchas gracias. Cualquier duda, escríbanos y bueno, métanle pata, que les puedo asegurar que se puede. La verdad que es una buena herramienta para entender la anatomía, ¿sí? Denle bola. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, éxitos chicos y avisen si necesitan alguna mano. Gracias. Perfecto, gracias, profe. Mucho. Hasta luego, chicos.